El juego ha terminado, pero la canción continúa. Bienvenidas a La Canción Continúa, el primer podcast en español dedicado a la relectura de Canción de Hielo y Fuego, en el que esta semana analizamos Aria 13 de Tormenta de Espadas, el cual supone también su último capítulo. Podéis escucharnos a través de Patreon en exclusiva los lunes y en demás plataformas como YouTube, iVoox, Spotify, Apple Podcast los miércoles. También podéis encontrarnos en nuestras redes sociales, en Twitter, Instagram o TikTok. Yo soy Berta y estoy rodeada, como siempre, por mis fantásticos compañeros. Beatriz, ¿cómo estás hoy? Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues nada, vamos a por este capítulo de Aria, el último, si no me equivoco, capítulo de Aria en Tormenta de Espadas, un capítulo que además, pues yo creo que es bastante recordado por muchos, ya que, bueno, más allá de tachar algunos nombres de su lista, pues también supone un nuevo arco, ¿no? Un nuevo arco en su viaje. Aria lleva viajando, pobrecita mía, pues 2 libros y poco. Y esto pues es otro viaje hacia un lugar que además todavía no conocemos dentro del universo de Canción de Hielo y Fuego en este punto del libro, así que con ganas de analizarlo y ver qué nos trae. Y Santi, ¿tú qué tal? Hola chicas, ¿qué tal? Pues sí, la verdad es que, como dice Beatriz, vamos a iniciar un nuevo viaje con Aria, un viaje que nos llevará pues más allá del mar angosto, que nos llevará a explorar nuevos sitios dentro del mapa de Poniente. Y si queréis veniros con nosotros a ese viaje y que sea más amable y más divertido vuestro trayecto, sabéis que podéis apoyarnos a través de Patreon. Tenéis diferentes categorías, diferentes manadas con diferentes recompensas en cada una de ellas. Por si queréis apoyarnos por esa vía, sabéis, cualquier granito de arena a este proyecto es bienvenido. De la misma manera tenéis la parte de los miembros del canal de YouTube con 2 categorías, Targaryen y Fuego Oscuro. Y pues si no queréis, no podéis apoyarnos de manera económica, recordad como siempre, proyectos pequeñitos como el nuestro necesitan de todo el apoyo del algoritmo y de los diferentes algoritmos, así que compartidnos, comentad, dadle like y todas esas cosas de el mundo YouTubeil y de demás plataformas de podcast para que pues más gente nos pueda ver y pues podamos continuar adelante, pues, siempre trayéndonos la mejor calidad, sobre todo en este podcast. Efectivamente, os animo también como ha dicho Santi, a uniros a esta familia como buenamente queráis o podáis, sea con ese apoyo extra económico o pues con vuestras escuchas y comparticiones, simplemente. Pues vamos a enfocarnos en el capítulo que nos toca hoy, como muy bien habéis dicho, el último de Aria en Tormenta de Espadas. Vamos a ver cómo cierra su etapa en Poniente y empieza esa otra, ¿no? Que nos traerá tantas sorpresas a través de Festín de Cuervos y Danza de Dragones. Pero vamos a ver cómo es su despedida de Poniente y vamos a empezar, como siempre, Santi, por esa pregunta que nos dejan los oyentes a través de redes sociales, así que sorpréndenos con cuál nos han dejado esta semana. Exacto, pues esta semana nos ha escrito Felipe Arturo Vargas y nos ha preguntado si creemos que Aguja, que sabemos que vuelve a aparecer después de un ratito en este capítulo, es esa parte de la memoria de Aria en Poniente que hace que ella no se entregue por completo a su formación como hombre sin rostro. Pues, a ver, evidentemente aquí somos relectores todos, sabemos que Aguja de hecho va a tener bastante que ver también con Aria en Bravos. Y la verdad es que no sé si sea la única cosa, pero sí que hace parte de una conexión fuerte de Aria con lo que es su pasado. Recordemos que parte de la formación de los hombres sin rostro es hacer de que ella se despersonalice totalmente, de que se vuelva nadie, y Aria al final, por tener esa conexión, por tener ese objeto que le recuerda a su casa y a su familia, sobre todo. Recordemos, Aguja es un regalo de Jon.
hace que esa despersonalización que intentan hacerle pues no termine surtiendo todo el efecto que debería. Por lo tanto, no podría asegurar categóricamente de que sea Aguja en la única parte de ello, pero sí que creo que tiene un peso. O sea, al final por eso tienen historias las grandes espadas, y aunque Arya no sea un gran guerrero, sí que su espada tiene una historia y hace que sea parte de esa conexión, de ese camino a casa, que esperemos la lleve en algún momento de vuelta a Poniente. Pero vosotras, compañeras, ¿qué pensáis al respecto? Estoy de acuerdo contigo en el sentido de que Aguja no tiene por qué ser como la causa, ¿no? de esa recuperación de la identidad, pero sí que creo que es el símbolo, ¿no? Por así decirlo. Es decir, sí que es verdad que a final de Danza vemos a una Arya que incluso habla de la que es Arya de la casa Stark como si fuese una tercera persona, ¿no? Es decir, que vamos viendo este camino de despersonalización, como dice Santi, o de deshacerse de su propia identidad o de observarlo como algo separado, ajeno, pero al mismo tiempo cuando uno, esto seguro que Bea lo puede explicar mucho mejor, ¿no? Pero cuando uno entrega a sus lectores, ¿no? Una escena que es Arya escondiendo esa espada, es porque casi al 100% esa espada la va a recuperar en cierto momento, y va a ir a ese escondite en el que la dejó y va a recuperarla. Y a lo mejor Arya ya ha recuperado su identidad o ya ha puesto el objetivo sobre su misión como Arya Stark y por eso va a recuperar la espada. No tanto que al recuperarla lo recuerde, sino al revés. Y creo que lo que va a significar esa escena es ese símbolo que decía, ¿no? Él en el fondo sigue siendo Arya, o ha recordado que es Arya de la casa Stark, o tiene una emoción que va muy por encima de este proceso de despersonalización que está sufriendo, y por lo tanto va a buscar a Aguja, ¿no? Y recoge a Aguja y se va a Poniente, por ejemplo. Entonces creo que va a funcionar como ese símbolo de ella sigue siendo ella, muy a pesar de que el autor nos esté metiendo el miedito de pues se ha olvidado, ¿no? O habla de sí misma en tercera persona, o ha perdido de vista su propia identidad, etc. Creo que va a funcionar un poquito como esa... Funciona casi como... No exactamente, pero casi como una pistola de Chekhov, ¿no? Es un... esto se queda aquí escondido de momento, pero volverá. Es una mouse que herramienta que nos servirá más adelante. No sé si eso tiene un nombre específico de narrativa o no, eso ya os lo dirá Beatriz. Pero yo creo que está ahí precisamente escondida como símbolo de cómo ella está ocultando su propia identidad, y que cuando vuelva a Poniente la recuperará precisamente como símbolo de que lo ha recordado todo. Sí, es una de esas cosas dentro de la historia de Arya que recuerdo mucho de cuando leí, ¿no? Es como algo que me gustó mucho leer, el hecho de que, como decíais ahora muy bien, ¿no? A pesar de que Arya está en ese proceso de despersonalización, guarda esa espada, la esconde, como para no acabar de olvidarse del todo. Al final, Aguja es ese elemento que ha estado, ¿no? presente a lo largo de todo su camino, desde Desembarco, bueno, ya desde Invernalia, cuando se la regala a Jon, hasta Bravos. A veces la ha tenido, a veces no, pero siempre ha pensado en ella, siempre ha tenido la esperanza de recuperarla. De hecho, en este mismo capítulo, y supongo que de ahí viene la pregunta, la recupera. Entonces, recuerdo que cuando lo leí fue como, me gustó, y analizándolo, y ahora que vosotros también habéis hablado, que pienso, y creo que es ese punto que nos da el autor de esperanza y que nos mantiene atentos, porque realmente, evidentemente, hubiera sido también muy interesante ver cómo Arya se deshace de Aguja, ¿no? Porque es como ya no hay vuelta atrás. Pero en el fondo el lector siempre está esperando que vuelva la Arya que conocemos, la Arya que nos gusta, la Arya que llevamos siguiendo durante todos estos 3 libros y que no queremos que siga ahí. Entonces, si realmente el autor se hubiera deshecho de esa espada para siempre, es como si ya no pudiese haber vuelta atrás. Que no digo que no la pudiese haber, prácticamente, ¿no? Porque podría haberla aunque se hubiera deshecho de Aguja. Al final Aguja solo es un símbolo. Pero es cierto que quizás nuestro interés con respecto a la vida de Arya, al trayecto de Arya, hubiera, ¿no? disminuido, porque ya no puede volver a ser la Arya de antes. En cambio, en este caso,
el hecho de que la guarde hace como que nos mantenga una expectativa de que tarde o temprano, en algún punto, puede ser ahora, puede ser después, volverá. Entonces, ese punto, vale, chicos, mira, lo voy a decir. He dicho el Aria antes, ¿vale? Porque pienso en el agua y estas cosas, se me hace raro decir la Aria de antes. Y mis compañeros han puesto en el chat interno el Aria, escrito todo junto, como el Aria arena, eso lo ha puesto Berta. Y Santi ha puesto el Aria del cuadrado. ¡Basta! Sí, un error. Tengo que decir que Santi ha hecho el El mejor. caso, la Aria. La verdad. Sí. Para una vez que me toca a mí hacer el chiste bueno. Sí. Una vez, entonces muy buenos chistes, Santiago. Ya no sé ni qué estaba diciendo, gracias. He perdido el hilo. Así, bueno, pues que eso, ¿no? Que de alguna manera se nos guarda, ¿no? Ese pequeño indicio. ¿Es una pistola de Chekhov? No lo sé, más o menos, lo que decías tú, Berta, ¿no? Más o menos una espada de Chekhov, porque si está ahí es porque se usará. Si se ha guardado es porque tarde o temprano se desguardará, ¿no? Y se sacará para algo. Pero también puede ser simplemente, pues eso, ¿no? Un elemento para dar esperanza al lector, un indicio de que Aria no está perdida del todo. Tiene varias funciones, yo creo, la aguja en este punto. Entonces veremos. Pero yo recuerdo, por finalizar este punto, recuerdo que cuando vi cómo Aria guardaba la espada, fue bueno, todavía hay esperanza. No para que Aria vuelva a ser la niña que fue, eso yo creo que es prácticamente imposible, pero sí para que al menos sea alguien reconocible para nosotros, ¿no? Que siga siendo un poco, que siga teniendo esa esencia que nosotros conocemos. Entonces, sí. A la pregunta que nos hace Felipe, pues sí, es lo que yo creo que Aguja es lo que hace que nos entregue por completo a ser un hombre sin rostro como símbolo. También es verdad que es un símbolo, y un símbolo al final es una representación de muchas otras cosas. No es que simplemente sea la espada lo que hace que no caiga ahí, sino que la espada simboliza una serie de conceptos, la familia, el ser una Stark, el poniente, todo esto, el rencor, la venganza, todo esto también forma parte de su personaje. Todo eso queda simbolizado en Aguja. Porque al final es un arma, ha matado a mucha gente, es lo que le entregó Jon, su hermano, etcétera, etcétera, ¿no? Es un símbolo. De Sí. forma totalmente literal, Bea, si me Sí. lo permites. Os leo un fragmento que es un pensamiento de Aria en el mismo capítulo en el que ella esconde a Aguja, porque es literalmente esto que estás diciendo tú, ¿no? Y dice así: Aguja era Robb, Bran, Rickon, su madre y su padre, hasta Sansa. Aguja era los muros grises de Invernalia y las risas de sus habitantes. Aguja era las nieves de verano, los cuentos de la vieja Tata, el árbol corazón con sus hojas rojas y su rostro aterrador, el cálido olor a tierra de los jardines de cristal, el sonido del viento del norte contra los postigos de su habitación. Aguja era la sonrisa de Jon Nieve. Exactamente. Pues yo creo que con eso queda todo claro. Es decir, es la única cosa que ella tiene o cree que le queda de su hogar. Es solo una espada, no le va a traer ni ese olor, ni esa familia, no le va a ayudar a recuperar nada de lo que ha perdido, pero sí que cuando la tiene, cuando la mira, cuando la usa, es una forma de sentir que está con su familia y está en casa. Entonces eso es como funciona como símbolo Aguja, y por eso no deshacerse de ella hace que el personaje no sucumba, no se muera o no pierda la personalidad que tenía. Pobrecita mía. Ay, qué pena. Pobre Aria. Dicho esto, aclarada la respuesta a la pregunta, vamos a centrarnos en cómo recupera precisamente esta espada en el capítulo de hoy, y vamos a hacerlo como cada semana a través del resumen de este capítulo. Junto a la posada, en una horca maltratada por la intemperie, los huesos de una mujer se mecían y traqueteaban con cada ráfaga de viento. Esta posada la conozco. Pero no había ninguna horca junto a la puerta cuando durmió allí con su hermana Sansa, bajo la mirada atenta de la septa Mordán. Será mejor que no entremos. Puede que haya fantasmas. ¿Sabes cuánto hace que no bebo una buena copa de vino? Sandor Clegane desmontó.
Además, tenemos que averiguar en qué manos está el vado rubí. ¿Y si te reconocen? A lo mejor te quieren coger prisionero. Que lo intenten. Arya no volvería a tener mejor ocasión de huir. Podía montar a lomos de gallina y llevarse también a desconocido. Se mordió el labio. Luego llevó a los caballos a los establos y entró tras él. Lo han reconocido. Lo supo al instante, pero aquello no era lo peor. Ella también los conocía. Al posadero flaco no, ni a las mujeres, ni a los campesinos. A los otros conocía a los soldados. ¿Qué es, Andor? Buscando a tu hermano. Polliver había tenido la mano bajo el corpiño de la chica sentada en su regazo, pero ya la había sacado. Buscando una copa de vino. Posadero, una jarra de tinto. No quiero problemas, mi señor, dijo el posadero. A mí no me llames señor. ¿Qué pasa? ¿Estás sordo? He pedido vino. El hombre salió corriendo. 2 copas. La niña también tiene sed. Solo son 3. Pensó Arya. Polliver apenas si la miró de reojo y el chico sentado junto a él ni siquiera le prestó atención. Pero el tercero le clavó una mirada larga y atenta. El Cosquillas. El Cosquillas y Polliver. Juzgar por su edad y su atuendo, el chico no era más que un escudero. ¿Es el cachorrito del que hablaba Ser Gregor? Le preguntó al Cosquillas. El Cosquillas puso una mano en el brazo del niño a modo de advertencia. Arya lo entendió perfectamente. El escudero no, o quizá no le importaba. Ser Gregor dice que el cachorrito de su hermano escondió el rabo entre las patas cuando la batalla se puso seria en Desembarco del Rey. Polliver empujó a la chica para que se bajara de su regazo y se puso en pie. El chico está borracho, dijo. El soldado era casi tan alto como el perro, aunque ni mucho menos tan musculoso. No pasa nada, es que no sabe beber. Entonces, que no beba. El cachorrito no me asusta. Empezó el chico, pero el Cosquillas le retorció la oreja y las palabras se transformaron en un aullido de dolor. El posadero regresó a toda prisa con 2 copas de barro y una jarra sobre una bandeja de latón. Sandor se llevó la jarra a la boca. Cuando la volvió a dejar caer de golpe en la mesa, ya estaba por la mitad. Ahora ya puedes servir. Y más vale que recojas esas monedas de cobre. Son las únicas que vas a ver hoy. Nosotros pagaremos cuando terminemos de beber, dijo Polliver. Cuando terminéis de beber, le haréis cosquillas al posadero para averiguar dónde guarda el oro. Es lo que hacéis siempre. De repente el posadero pareció recordar que tenía algo al fuego. Los parroquianos también se estaban marchando y las chicas habían desaparecido. También nosotros deberíamos marcharnos. De aquello Arya estaba segura. Si venís en busca de Ser Gregor, llegáis demasiado tarde, dijo Polliver. Estaba en Harrenhal, pero la reina lo mandó llamar. Arya vio que llevaba 3 hojas al cinto, una espada larga a la izquierda y a la derecha un puñal y otra arma más estilizada. Supongo que sabréis que el rey Joffrey ha muerto, envenenado en su banquete nupcial. Arya dio un paso más hacia el centro de la estancia. Joffrey está muerto. Pensó. Casi lo podía ver ante sí. Joffrey está muerto. Sabía que tendría que alegrarse, pero aún así se sentía vacía. Joffrey había muerto, sí, pero ¿qué importaba si Robb había muerto también? Bravo por mis valientes hermanos de la Guardia Real. ¿Quién lo mató? Dicen que el gnomo, con la ayuda de su mujercita. ¿Qué mujercita? La norteña de Invernalia. Nos han dicho que mató al rey con un hechizo y se transformó en un lobo con alas de murciélago. Pero se fue sin el enano y Cersei quiere cortarle la cabeza. ¡Qué idiotez! Pensó Arya. Sansa solo se sabe canciones, no hechizos, y jamás se casaría con el lomo. El perro se sentó en el banco más cercano a la puerta. La boca se le contrajo. Lo debería meter en fuego Valirio y cocerlo. O hacerle cosquillas hasta que la luna se vuelva negra. Alzó la copa de vino y la vació de un trago. Es como ellos. Pensó Arya al verlo. Se mordía el labio con tanta fuerza que notó sabor a sangre. Tendría que matarlo mientras duerme. Así que Gregor tomó Harrenhal. Preguntó Sandor. No le costó mucho. Los mercenarios huyeron en cuanto corrió la voz de que nos acercábamos. Uno de los cocineros nos abrió una poterna.
Nos lo quedamos a él como cocinero y a un par de mozas para que nos calentaran la cama. Y a todos los demás los pasamos por la espada. ¿A todos? Preguntó Arya sin poder contenerse. Bueno, Ser Gregor se quedó con la cabra para divertirse un rato. El pez negro sigue en aguas dulces. Intervino Sandor. Por poco tiempo. Ha empezado el asedio. El viejo Frey ahorcará a Edmure Tully a menos que rinda el castillo. Ahora mismo solo se está luchando de verdad en el árbol de los cuervos. Los Blackwood y los Bracken. Los Bracken están de nuestra parte. El perro sirvió una copa de vino para Arya y otra para sí, y se la bebió. Así que el pajarito consiguió escapar, ¿eh? Bien por ella, joder. Le dio por culo al gnomo y salió volando. Según dicen, es una muchacha preciosa, dulce como la miel, dijo Cosquillas. Y cortés. Sintió el perro. Toda una damita, no como su maldita hermana. A ella también la encontraron, a la hermana pequeña. La van a casar con el bastardo de Bolton. Arya bebió un trago de vino. No entendía de qué hablaba Polyver. Sansa no tiene ninguna otra hermana. Pensó. Sandor Clegane se echó a reír. ¿Qué os hace tanta gracia? Quiso saber Polyver. Si quisiera que lo supierais, os lo habría dicho. Hay barcos en Salinas. ¿Saríais a la mar sin despediros de vuestro hermano?, preguntó el Cosquillas. Él preferiría que volvierais con nosotros a Harrenhal, Sandor. Estoy seguro. O a desembarco del rey. Que le den por culo a la ciudad. Que le den por culo a él y que os den por culo a vosotros. El Cosquillas se encogió de hombros, se irguió y se llevó una mano a la nuca para rascársela. Fue como si todo sucediera a la vez. Sandor se puso en pie de un salto. Polyver desenvainó la espada y la mano del Cosquillas se movió como un relámpago y envió un rayo plateado que cruzó la sala común. Si el perro no se hubiera estado moviendo, el cuchillo le habría sajado la nuez, pero solo le arañó las costillas. Sandor se echó a reír, con una risa tan fría y hueca que parecía proceder del fondo del más profundo de los pozos. Estaba deseando que hicierais alguna tontería. Sacó la espada de la vaina justo a tiempo para detener el primer golpe de Polyver. Arya retrocedió un paso cuando empezó la canción del acero. El Cosquillas saltó del banco con una espada corta en una mano y un puñal en la otra. Hasta el rechoncho escudero de pelo castaño buscaba el puño de la espada. Arya cogió la copa de vino y se la tiró a la cara. El chico cayó de culo. Polyver era un combatiente serio y metódico. Presionaba a Sandor hacia atrás con firmeza y manejaba la espada con precisión brutal. Las estocadas del perro eran más torpes y sus movimientos lentos y descoordinados. No, he dicho como es que he dicho descoordinados y es descoordinados. Lentos y descoordinados, Está borracho. comprendió Arya. Ha bebido demasiado sin meterse comida en el estómago. Y el Cosquillas se deslizaba ya junto a la pared para situarse tras él. Cogió la segunda copa de vino y se la tiró, pero agachó la cabeza a tiempo. La mirada que le lanzó estaba lleno de promesas gélidas. ¿Dónde está escondido el oro de la aldea?, le oía preguntar. El idiota del escudero se estaba agarrando al borde de la mesa para incorporarse. Arya empezaba a sentir el sabor del pánico. El miedo hiere más que las espadas. El miedo hiere más. Sandor dejó escapar un gruñido de dolor. Tenía el lado quemado de la cara rojo desde la sien a la mejilla y le faltaba el muñón de la oreja. Aquello lo había hecho enfadar. Hizo retroceder a Polyver con un ataque feroz, lanzando golpes con la vieja espada mellada. El barbudo cedía terreno, pero ninguno de los tajos lo llegaba a rozar. En aquel momento el Cosquillas saltó sobre un banco y con el filo de su espada corta lanzó un tajo contra el cuello del perro. Lo están matando. Arya sacó el puñal que le habían robado al arquero moribundo y trató de lanzarlo contra el Cosquillas. El cuchillo cabeceó y le dio con el puño. Ni siquiera lo ha notado. Clegane se movió a un lado, con lo que consiguió un instante de respiro. La sangre le corría por la cara y por el corte del cuello.
Los dos hombres de la montaña lo atacaron sin miramientos. Políver le lanzaba tajos a la cabeza y a los hombros, mientras el Cosquillas trataba de apuñalarle la espalda y el vientre. La pesada jarra de vino seguía sobre la mesa. Arya la cogió con ambas manos, pero justo cuando la levantaba, alguien la agarró por el brazo. La jarra se le resbaló entre los dedos y se hizo añicos contra el suelo. Se retorció hacia un lado y se encontró frente a frente con el escudero. Serás idiota, te has olvidado de él. Vio que se le había reventado la espinilla blanca. El chico tenía la espada en la mano derecha y el brazo de Arya en la izquierda. En cambio, ella tenía las manos libres, así que le sacó el cuchillo de la vaina y lo volvió a envainar en su vientre, retorciéndolo. Él no llevaba cota de malla, ni siquiera coraza, así que la hoja entró igual que cuando había matado con aguja al mozo de cuadras de desembarco del rey. Los ojos del escudero estaban muy abiertos cuando le soltó el brazo. Arya se volvió hacia la puerta y arrancó de la pared el cuchillo del Cosquillas. Políver y el Cosquillas tenían arrinconado al perro detrás de un banco y uno de ellos le había hecho un buen corte en el muslo. Sandor estaba apoyado en la pared, sangrando y jadeante. No parecía que pudiera tenerse en pie. «Dejad la espada y os llevaremos a Harrenhal», le dijo Políver. Para que pueda matarme Gregor en persona. «Tal vez os deje en mis manos», dijo el Cosquillas. Si me queréis, venid a por mí. Sandor se apartó de la pared y se acuclilló a medias tras el banco, con la espada cruzada ante el cuerpo. «Creéis que no lo haremos. Estáis borracho». Es posible, pero vosotros estáis muertos. Lanzó una patada repentina hacia el banco, que fue a chocar contra las espinillas de Políver. El barbudo consiguió mantenerse en pie, pero el perro se agachó para esquivar su tajo y alzó la espada en un fiero revés. La sangre salpicó el techo y las paredes. La hoja había acertado a Políver en medio de la cara y cuando el perro la liberó de un tirón, se llevó la mitad de su cabeza. El Cosquillas retrocedió. Arya olió su miedo. De repente la espada corta que él llevaba en la mano parecía casi un juguete y tampoco llevaba armadura. Se movía deprisa, sin apartar los ojos de Sandor Clegane. Por eso a Arya no le costó nada ponerse tras él y apuñalarlo. ¿Dónde está escondido el oro de la aldea? Le gritó mientras le clavaba el puñal en la espalda. ¿Plata? ¿Piedras preciosas? Lo apuñaló 2 veces más. ¿Hay más comida? ¿Dónde está Lord Beric Dondarrion? Estaba encima de él y lo seguía apuñalando. ¿Qué dirección tomó? ¿Cuántos hombres llevaba? ¿Cuántos caballeros? ¿Cuántos arqueros? ¿Cuántos hombres de a pie? ¿Cuántos? ¿Dónde está escondido el oro de la aldea? Cuando Sandor consiguió apartarla, ya tenía las manos rojas y pegajosas. Basta. Fue lo único que dijo. Él mismo sangraba como un cerdo degollado y arrastraba una pierna al caminar. Hay uno más, le recordó Arya. El escudero se había arrancado el cuchillo del vientre y trataba de detener la hemorragia con las manos. Cuando el perro lo puso en pie, empezó a lloriquear. Piedad, por favor, no me matéis. Madre, ten piedad. Tengo cara de ser tu madre. A este también lo has matado. Le dijo a Arya. Le has perforado las tripas, pero va a tardar mucho en morir. Yo venía por las chicas. Polly dijo que me haría un hombre. Por favor, llevadme a un castillo, a un maestre. Mi padre tiene oro. Piedad, mi señor. El perro le dio una bofetada que lo hizo gritar de nuevo. A mí no me llames señor. Este es tuyo, loba. Encárgate tú. Arya sabía a qué se refería. Fue hacia donde estaba Políver para desatarle el cinto de la espada. Junto al puñal estaba el arma más estilizada, demasiado corta para ser la espada de un hombre, pero en su mano era perfecta. ¿Recuerdas dónde estaba el corazón? Preguntó el perro. Arya asintió. El escudero puso los ojos en blanco. Piedad. La aguja se deslizó entre sus costillas y se la concedió. Bien, si estos 3 venían de putas aquí, es que Gregor domina el vado, además de Harrenhal. Pueden llegar más animales de los suyos en cualquier momento y ya hemos matado bastantes cabrones por hoy. ¿A dónde vamos? A Salinas. Coge un poco de vino, loba, y todas las monedas que encuentres. Si hay barcos en Salinas, podremos llegar al valle por mar.
puede que Lady Lysa te case con su pequeño Robert. Menuda pareja ibais a hacer. La risotada se le transformó en un gemido. Cuando llegó el momento de marchar, necesitó la ayuda de Arya para subir a lomos de desconocido. Se había atado una tira de tela en torno al cuello y otra alrededor del muslo. También había cogido la capa del escudero. Era verde, pero cuando el perro se la arrebujó contra la herida que quedaba donde había tenido la oreja, no tardó en tornarse roja. Arya tenía miedo de que se derrumbara, pero Sandor se mantuvo firme en la silla. No podían correr el riesgo de encontrarse con quienquiera que fuera el que dominaba el vado rubí, así que en vez de seguir por el camino real, se desviaron por el sudeste, entre campos, bosques y cenagales. Tardaron horas en llegar a las orillas del Tridente. Arya vio que el río había vuelto mansamente a su cauce habitual. Hasta el río está cansado, Pensó. Cerca de la ribera encontraron unos sauces que crecían en medio de un montón de rocas y árboles y formaban una especie de refugio natural donde podían protegerse sin ser vistos desde el río ni desde el sendero. Esto nos valdrá. Abreva los caballos y coge un poco de leña. Al desmontar tuvo que agarrarse a la rama de un árbol para no caerse. no nos delatará el humo. Si alguien nos quiere encontrar, solo tiene que seguir mi rastro de sangre. Venga, agua, leña. Pero antes, tráeme el pellejo de vino. Después de encender la hoguera, Sandor puso el yelmo entre las llamas, vació dentro la mitad del pellejo de vino y se dejó caer contra una piedra. Le ordenó a Arya que lavara la capa del escudero y la cortara en tiras. Luego las metió también en el yelmo. Si tuviera más vino, bebería hasta perder el sentido. Tendría que mandarte de vuelta a aquella posada de mierda a que busques un par de pellejos más. No se atreverá. Si lo intenta, me iré a caballo y lo dejaré aquí tirado. Pensó. Al ver el miedo reflejado en su cara, Sandor se echó a reír. Era broma, niña lobo. Una puta broma. Búscame un palo, como así de largo y no muy grueso, y límpialo de barro. No me gusta el sabor del barro. Cuando encontró uno que le pareció adecuado, las llamas habían chamuscado el hocico de su perro hasta los ojos. Dentro el vino hervía a borbotones. Tráeme la taza de las alforjas y llénala hasta la mitad. Y ten cuidado. Luego viertes el vino sobre las heridas. ¿Sabrás hacerlo? Arya asintió. Entonces, ¿a qué esperas? La primera vez que llenó la taza, Arya rozó el acero con los nudillos y se quemó. Tuvo que morderse el labio para no gritar. El perro utilizó el palo con el mismo objetivo. Le clavó los dientes mientras ella le echaba el vino. Primero limpió el corte del muslo, luego el de la parte trasera del cuello. Mientras le curaba la pierna, Sandor apretó el puño y dio golpes contra el suelo. Cuando le llegó el turno al cuello, mordió el palo con tanta fuerza que lo rompió y Arya tuvo que ir a buscarle otro. El terror se reflejaba en los ojos del hombre. Vuelve la cabeza. Vertió el vino sobre la carne viva y unas lenguas de sangre oscura y vino tinto se le deslizaron por la mandíbula. Entonces, pese al palo, gritó y después se desmayó del dolor. El resto lo tuvo que improvisar. Sacó las tiras de la capa del fondo del yelmo y las utilizó para vendar las heridas. Cuando le llegó el turno a la de la oreja, tuvo que envolverle la mitad de la cabeza para detener la hemorragia. Dejó pastar a los caballos y por último se acomodó como mejor pudo en un nicho que quedaba entre dos rocas. Arya contempló la luna. Ser Gregor, la montaña. Tansen, Rafael Dulce, Ser Ilyn, Ser Merin, la reina Cersei. Se sintió rara al dejar fuera a Polliver y al Cosquillas. Y a Joffrey. Se alegraba de que hubiera muerto, pero le hubiera gustado verlo morir o matarlo ella. Polliver dijo que Sansa y el lomo lo mataron. ¿Sería verdad? Ojalá me pudiera transformar en lobo. Ojalá me salieran alas y pudiera marcharme. Si Sansa también había caído, ella era la única Stark que quedaba. Jon estaba en el muro, pero era un nieve y aquellos tíos y tías a los que el perro quería venderla tampoco eran Stark. No eran lobos. Sandor gimió y Arya giró para ponerse de costado y mirarlo. Se dio cuenta de que también había omitido su nombre. ¿Por qué? Trató de pensar en Maika, pero le costaba recordar su cara. Lo único que hizo fue jugar a las espadas conmigo. Pensó. El perro. Valar Morghulis.
Tal vez por la mañana estaría muerto, pero cuando la luz del amanecer empezó a filtrarse entre los árboles, fue él quien la despertó. El perro estaba todavía muy débil, tenía que hacer acopio de todas sus fuerzas solo para no caerse de desconocido. Si los hombres de la montaña los hubieran perseguido, Arya dudaba que hubiera tenido fuerzas para levantar una espada. Se volvió para mirar, pero tras ellos no había nada más que un cuervo. El único sonido que le llegaba era el del río. Aún quedaban muchas horas de luz cuando la hizo detenerse. Tengo que descansar. Fue lo único que dijo. En aquella ocasión, al desmontar, cayó sin poder apoyarse en nada. No trató de levantarse, sino que se arrastró débilmente hasta debajo de un árbol. Mierda. Te despellejaría viva por una copa de vino, niña. Ella le llevó agua. Sandor bebió un poco y se hundió en un sueño febril y ruidoso. Lo tocó y la piel le ardía. Arya olfateó las vendas como hacía a veces el maestre Luwin. Lo que más le había sangrado era la cara, pero la herida de la pierna era la que tenía un olor raro. Se preguntó si aquello de Salinas estaría lejos y si podría llegar por su cuenta. No tendría que matarlo. Si me marcho a caballo y lo dejo aquí, se morirá de fiebre y se quedará aquí tirado bajo el árbol hasta el fin de los tiempos. Pero quizás sería mejor que lo matara ella misma. Había matado al escudero en la posada y el chico no había hecho más que agarrarla por el brazo. El perro, en cambio, había matado a Maika. Seguro que ha matado a más de 100 maicas. Probablemente la habría matado también a ella. Aguja centelleó cuando se la sacó del cinturón. Al menos Polliver la había conservado afilada y en buen estado. Giró el cuerpo de lado en una posición de danzarina del agua que le salió por instinto. Las hojas secas crujieron bajo sus pies. Rápida como una serpiente. Pensó. Suave como la seda de verano. Sandor abrió los ojos. ¿Recuerdas dónde está el corazón? Preguntó en un susurro ronco. Solo iba... Se había quedado inmóvil como una piedra. No mientas. Detesto a los mentirosos y a los mentirosos cobardes aún más. Venga, hazlo. Maté a tu amiguito, el hijo del carnicero. Casi lo corté por la mitad y me reí. Emitió un sonido extraño. Arya tardó un momento en comprender que estaba sollozando. Y al pajarito, tu hermana, tu preciosa hermana. Me quedé allí con la capa blanca y dejé que la golpearan. Yo le arrebaté aquella canción de mierda y no me la dio. Y me la habría llevado a ella. Me la tendría que haber follado hasta matarla. La tendría que haber arrancado el corazón antes de dejarla para ese enano. ¿Qué quieres, loba? ¿Que te lo suplique? Vamos, el don de la piedad. Venga, venga tu amigo Michael. Maika, Arya se alejó de él. no te mereces el don de la piedad. El perro la observó con los ojos brillantes de fiebre mientras ensillaba a Gallina. Una loba de verdad remataría a un animal herido. Le dijo. A lo mejor te encuentran lobos de verdad. Pensó Arya. Así aprendería qué les hacían los lobos a los perros. No me tendrías que haber pegado con el hacha. Tendrías que haber salvado a mi madre. Hizo dar la vuelta a la yegua y se alejó de él sin volver la vista atrás. Una luminosa mañana, 6 días más tarde, llegó a un lugar donde el tridente empezaba a ensancharse. Siguió avanzando y poco después del mediodía divisó una ciudad. Ojalá sea Salinas. Pensó esperanzada. Un pequeño castillo dominaba la ciudad. En la mayor parte de las tiendas se veían los efectos de incendios y saqueos, pero algunos edificios aún parecían habitados, y había barcos. 3. Contó Arya. Hay 3. 2 de ellos no eran más que remeros fluviales. El tercero era más grande. Un mercante marino con proa dorada y 3 mástiles altos con velas plegadas de color morado. A lomos de gallina, Arya recorrió el muelle para verlo mejor. Necesito plata. Se mordió el labio.
A Políver le habían quitado un venado y una docena de cobres, al escudero con espinillas que ella había matado 8 platas, y tan solo había un par de monedas en el bolso del Cosquillas. Pero el perro le había dicho que le quitara las botas y que le descosiera el dobladillo del jubón. Ella había puesto un venado bajo cada pulgar en las botas y 3 dragones de oro en el dobladillo. Sándor se había quedado con todo. Si le hubiese concedido el don de la piedad, pero no lo había hecho. No podía volver atrás, de la misma manera que no podía suplicar ayuda. Suplicando no se consigue nada. Tenía que vender a Gallina y ojalá sacara suficiente por ella. Un muchachito del puerto le dijo que los establos se habían quemado, pero su propietaria había llevado el negocio a la parte trasera del septo. A Aria no le costó dar con ella. Le gustó Gallina nada más verla. Le preguntó a Aria cómo una yegua así había llegado a su poder y sonrió al oír su respuesta. Es un caballo de crianza, y no dudo que perteneciera a un caballero, cariño. Pero ese caballero no era tu hermano muerto. Sé cómo es la gente de buena cuna. Esta yegua es de buena cuna, y tú no. No sé si la encontraste o la robaste, pero fue una de dos. ¿Entonces no me la vais a comprar? Sí, cariño, pero aceptarás lo que te ofrezca. O eso, o vamos al castillo, y si te descuidas te ahorcan por robarle el caballo a un buen caballero. Había media docena de habitantes de Salinas en las cercanías, así que Aria comprendió que no podía matar a la mujer. Por tanto, tuvo que morderse el labio y dejarse estafar. La bolsa que obtuvo daba pena y cuando pidió algo más por la silla, la manta y las riendas, la mujer se rió de ella. Al perro no lo habría timado. Pensó durante el largo trayecto de vuelta a los muelles. La galera morada seguía allí. Cuando llegó estaban subiendo por la plancha un barril de hidromiel. Trató de ir detrás, pero un marinero de la cubierta empezó a gritarle en un idioma que no conocía. Quiero ver al capitán. Lo único que consiguió fue que gritara más, pero el jaleo atrajo la atención de un hombre con una chaqueta de lana morada que hablaba la lengua común. Yo soy el capitán. ¿Qué quieres? Date prisa, la marea no espera. Quiero ir al muro. Tengo para pagar. La Guardia de la Noche tiene un castillo a la orilla del mar. Guardia Oriente. El capitán se vació la bolsa en la palma de la mano y frunció el ceño. Esto es todo lo que tienes. No es suficiente. Supo Aria antes de que se lo dijera. No me hace falta camarote ni nada así. Puedo dormir en la bodega o... Que venga como chica de camarote, dijo un remero. Puede dormir conmigo. Cuidado con lo que dices. También puedo trabajar. Sabría fregar las cubiertas o podría remar. No, no podrías. Le devolvió las monedas. Y aunque pudieras, tampoco importaría, niña. No se nos ha perdido nada en el norte. No hay nada más que hielo, guerra y piratas. Nosotros vamos a poner rumbo a casa y te recomiendo que hagas lo mismo. Yo no tengo casa. Pensó Aria. No tengo manada. Y ahora ni siquiera tengo caballo. El capitán empezó a dar la vuelta. Ya no había más que hablar. ¿Qué barco es este, mi señor? El hombre se detuvo lo justo para dedicarle una sonrisa cansada. Es la hija del titán, de la ciudad libre de Bravos. Esperad, tengo otra cosa. Se la había escondido tan bien en la ropa interior que tuvo que hurgar un rato. Todo ello mientras los remeros se reían y el capitán aguardaba con impaciencia. Una moneda de plata más, no va a cambiar nada, niña. Le dijo. No es de plata, es de hierro. Tomad. Le apretó contra la palma de la mano la pequeña moneda de hierro que Jaqen H'ghar le había dado. Seguro que no vale nada, pero... Pensó. El capitán la examinó, parpadeó y clavó la vista en Aria. Esto... ¿Cómo? Jaqen me dijo que dijera las palabras también. Aria se cruzó los brazos sobre el pecho. Valar Morgulis. Exclamó con firmeza, como si supiera lo que significaba. Valar Dohaeris. Respondió él mientras se tocaba la frente con los dedos. Tendrás un camarote, por supuesto.
Pues en este capítulo lo cierto es que tenía varias opciones de detalle narrativo. Hay algunas veces en las que no tengo ninguno y no sé qué hacer, y hay otros capítulos en los que hay un montón. En este caso había varias, pero de las otras ya había hablado, de esta también, pero creo que menos. Así que me gustaría hablar de la función de los diálogos, sobre todo en el tema del subtexto. Y es que en este capítulo hay varios momentos en los que existen conversaciones donde los personajes parecen esconder sus intenciones con uno u otro fin. Y aquí destacaría dos momentos clave. El primero es la conversación que tiene Sandor con Poliver y el Cosquillas, en el que vemos a estos tres personajes conversando, en cierta manera, de una manera bastante tranquila. Es decir, no hay exaltación, no hay amenazas, simplemente hay pues intercambio de información. De hecho, Sandor les pregunta varias cosas, ellos responden. Sí que hay quizá ese momento en el que el escudero se pone chulito, pero tanto Poliver como el Cosquillas lo callan enseguida. Y de alguna manera, como lectores, decimos qué raro esta situación que está ocurriendo, porque parece que los seguidores del hermano de Sandor, que sabemos que es su gran archienemigo, parece que están teniendo una conversación bastante tranquila con él, cuando en el fondo lo que quieren es cogerle, apresarle para llevarlo ante la montaña. Yo supongo que aquí existe también el concepto un poco del miedo, de que el perro es un hombre gigante que ha matado a mucha peña. Y estos dos, pues aunque son dos, ¿no? Es como vamos a ver si se viene por las buenas, pero me resulta curioso ese momento de rotura cuando de repente empiezan a atacarlo de golpe. Entonces podemos entender que en ese diálogo hay más intenciones escondidas de las que parece, ¿no? Entonces yo creo que es interesante a nivel de narrativa que siempre busquemos ese factor sorpresa, el hecho de que en un primer momento podamos ver a estos personajes conversando tan tranquilamente, compartiendo una de esto de vino, por así decirlo, casi, no la comparten, pero casi, para luego de repente darnos cuenta de que toda esta conversación no era más que un preludio en el que la tensión no parecía estar presente, para luego de repente romper y empezar esa batalla tan sangrienta que tiene lugar después. Y en segundo lugar está el momento en el que el perro quiere que Arya le otorgue el don de la piedad. Y aquí vemos un subtexto muy distinto, porque aquí el perro lo que intenta es provocarla, lo que el perro quiere es que ella se anime a matarle, porque él está sufriendo mucho, ya sabe que no tiene ninguna solución, y por lo tanto se dedica a decir toda clase de barbaridades para que Arya sienta esa rabia inherente que ella tiene y que cualquiera tendría, y lo mate, ¿no? Y entonces habla pues de Maika, de que se lo gozó mientras lo mataba, de que no hizo nada para defender a Sansa, que bueno, todo eso es verdad, pero entendedme, ¿no? Como que lo enfatiza para que la otra tal, y luego pues empieza a decir que si hubiera, ¿no? Se hubiera follado a Sansa hasta matarla, que si no sé qué, no sé cuánto, es decir, como que intenta provocar esa situación mediante el diálogo. Y esta es otra muy buena forma de subtexto, porque en este caso lo que quiere Sandor no es dañar a Arya porque sí, sino que lo que quiere es que ella lo mate, ¿no? Y de hecho al final lo dice, ¿no? En plan, ¿qué quieres? Que te suplique para que me mates, ¿no? Ahí se descubre un poco cuáles eran las verdaderas intenciones de Sandor con todo esto. Entonces, sea como sea, como veis, son dos muy buenos ejemplos de lo que es el subtexto, que es básicamente lo que no decimos, porque tenemos el texto, que es el diálogo, y el subtexto es lo que no decimos, pero está por debajo, que son las intenciones verdaderas de por qué decimos lo que decimos, ¿no? Entonces yo creo que son dos muy buenos ejemplos que podéis intentar aplicar en vuestras novelas, ya sea para generar ese factor sorpresa en la primera conversación con Poliver y Cosquillas, como incluso también cuando no queremos que el personaje diga directamente la de mátame, así que en lugar de eso lo que hacemos es provocar al otro personaje para que se genere esa situación, que en este caso, en este capítulo, no pasa, pero hay otros muchos casos que yo creo que podemos tener presentes en otros libros en los que esto pasa, ¿no? Pues pégame y te digo cosas, ¿no? Para que me pegues, o mátame y te provoco para que me mates. Así que nada, este yo creo que es el ejemplo del detalle narrativo de esta semana. De hecho, yo creería que sí que un poquito pasa en este capítulo, en el momento en el cual están Poliver y el Cosquillas y el perro les dice, estaba esperando justo que hicieras alguna tontería para poder, o sea, como para que nos enfrentáramos, por así decirlo. Lo que tú dices me parece muy interesante ese contexto de el personaje esperando que pasen cosas que detonen circunstancias. Y claro, podemos pensar de muchísimos ejemplos tanto dentro de la fantasía como dentro de muchísimos otros tipos de literatura
que aplican a esto. Sí, es un poco así. Desde luego el ejemplo que das también es uno de esos casos, ¿no? El ir generando tensión con un diálogo más o menos cordial, para luego cuando se desata todo, que el perro diga, bueno, ya tocaba, ¿no? Tanta cordialidad y tanto subtexto, vamos a pegarnos, que es a lo que hemos venido en realidad. También me parece interesante que probablemente tenga que ver, porque a veces como son capítulos por punto de vista, y en este caso es el de Arya, a veces para mí esto funciona también como una muestra de que dependiendo del punto de vista, es decir, por ejemplo, como Arya quizá no es una guerrera entrenada como Sandor y tal, quizá ella misma no sabe leer del todo la tensión que puede, ¿sabes? O la tensión escalando que está viendo en esta situación, ¿no? O, por ejemplo, pues eso, que no sabe medir muy bien cuándo va a estallar la pelea, y en cambio Sandor, ¿no? Que ya ve por dónde van las cosas, ya estaba ahí preparado para tirar la mesa y cubrirse con ella, ¿no? Entonces, no sé si podría funcionar también en esa dirección, ¿no? Como a veces hemos visto que todo el capítulo, incluso el narrador, a veces se sublima al punto de vista del que está, del que toca, ¿no? Del que toca en el capítulo. No sé si podría ir en esa dirección también, ¿no? Que se usa el subtexto para demostrar al mismo tiempo la ignorancia o lo que sea del personaje, ¿no? No sé si podría ser una opción. Pero, por ejemplo, pensándolo por lo menos en esa situación, ¿no? De Arya ahí un poco en el medio, que está tensa porque sabe quiénes son y está tensa porque sabe que no son buena onda, pero quizá ella no sabe medir tampoco, ¿no? Sabe que hay tensión, pero quizá no sabe medir cómo está escalando o cómo de rápido, ¿no? O cuándo va, ¿no? Que el momento en el que el cosquilla se encoge los hombros es precisamente ya para tirarle una daga al perro, ¿no? Quizá ella eso no lo sabe predecir, entonces es como que se traslada al lector esa ignorancia, ¿no? A través del uso de este subtexto. Pero es muy interesante, ¿no? Cómo los autores consiguen esos efectos que al final son los que nos generan a nosotros estas sensaciones o de sorpresa o de, ¿no? de shock o de lo que sea. Es muy, muy interesante. Es que además esta primera parte del capítulo, este enfrentamiento, está cargado, ¿no? De esa tensión en escalada, porque la propia Arya casi lo predice, ¿no? Tiene esta intuición de Dios mío, te van a reconocer, ¿no? Vayamos a donde vayamos, Sandor, eres una persona extremadamente reconocible. Estamos aquí en la posada de la encrucijada, donde pasa todo el mundo, como se ha demostrado en múltiples ocasiones. Todo el mundo pasa por la posada de la encrucijada antes o después. Y pues te van a reconocer. Y efectivamente, ¿no? Nada más entrar ya, ella lo primero que piensa es: lo has reconocido. Vale. Este silencio incómodo que existe en esta habitación es porque lo has reconocido. Y efectivamente, la gracia está en que ella también reconoce a estos soldados, que son nada más y nada menos que Polly y el Cosquillas, dos soldados de Gregor Clegane, a los que ya había conocido pues en esas escenas tan tensas que habíamos visto en Choque de Reyes, de Poliver quitándole a ella aguja y el casco de toro de Gendry. Y el Cosquillas, que era el torturador que habíamos visto en la aldea, ¿no? Que estaba buscando a Beric Dondarrion, etc., ¿no? De ahí ese comeback de esas frases típicas de interrogatorio que usaba el propio Cosquillas en el momento en el que Arya lo mata en este capítulo, ¿no? Entonces reconoce a estos dos personajes a los que tiene motivos más que suficientes para odiar, a los que nosotros como lectores también creo que dice Poliver el Cosquillas y todo el mundo se lleva una mano a la cabeza en plan, oh no, en plan, qué mal va a acabar esto, ¿no? Porque estos dos encima son dos personajes, en fin. Y antes de que estalle esa violencia, ¿no? En ese momento en el que, pues, como dice Beatriz, el subtexto pues ya se hace ya explícito y ya todo estalla en esa acción de pelea, sí que es verdad que Martin aprovecha para la data, ¿no? Para actualizar a algunos personajes, en este caso al perro y a Arya Stark, de un poquito los avances que se están viviendo en otras tramas o en otros lugares de los Siete Reinos. Entre esos avances están pues la noticia de la muerte del rey Joffrey, que es quizá la más destacable, ¿no? El momento en el que la propia Arya se sorprende, se alegra y al mismo tiempo tiene esa sensación agridulce de que, aun alegrándose de la muerte de Joffrey, eso no le va a devolver a sus hermanos. También anuncian el matrimonio, bueno, el apresamiento consecuente de la muerte de Joffrey de Tyrion Lannister,
y a través de eso se les revela a ambos personajes, tanto a Sandor como a Arya, que el gnomo y Sansa de la casa Stark contrajeron matrimonio en su día y que Sansa ahuecó el ala de forma literal, ¿no? Porque se ha creado como esta leyenda negra de se convirtió en un lobo con alas en murciélago y se fue, que es como, ajá, ahuecó el ala para, bueno, desapareció de la capital tras el asesinato de Joffrey y que ahora están a punto de condenar a Tyrion Lannister por este asesinato, cosa que nosotros ya hemos visto. También se dan otros adelantos de cómo avanza la guerra, ¿no? Se nos habla ya del asedio de Aguas Dulces, se nos incluso da pinceladas de lo que veremos nosotros en Festín de Cuervos, con lo de que se está amenazando con colgar a Edmure Tully para que el pez negro rinda aguas dulces. Se nos cuenta que la única batalla en activo ahora mismo que importa está sucediendo en Árbol de los Cuervos entre los Blackwood y los Bracken siendo los lealistas al trono de hierro. Como siempre, ¿no? Porque los Bracken son unos mierdas y siempre están en el lado equivocado de la guerra. Es una constante en la historia de Poniente, es que si los Bracken están del lado de un lado de la guerra, ese lado es el malo. No siempre, pero generalmente. Entonces, estos son los avances que se nos dan. Y también, de forma ya detalle curioso, dice Polliver que han encontrado a la hermana de Sansa Stark, a Arya, y que la van a casar con el bastardo de Bolton, ¿no? Lo cual genera pues las risas, por lo que sea, genera las risas de Sandor Clegane, ¿no? Que se ha dado cuenta un poquito de la trampa, a pesar de que Arya dice, esto no tiene sentido, Sansa no tiene más hermanas que yo, ¿no? ¿Qué otra hermana se está casando ahí? Pues Sandor, que se ha dado cuenta de la trampa, se ríe un poco, ¿no? Dándose cuenta de la artimaña que están haciendo desde desembarco del rey. Esas son un poco las noticias que se dan mientras, pues hay, como decía Bea, ¿no? Este aparente buen rollo al principio de que casi comparten el vino y ¡ay, cómo va todo! ¿No? Cómo está avanzando la cosa, todo bien. Ya luego le dicen, medio amenaza ya, oye Sandor, deberías venir con tu hermano, que seguro que te quiere ver, y es ahí cuando estalla todo, ¿no? El momento Fuck the King en la serie, que fue un momento icónico, aquí no es tan literal, sí que dice él que le den por culo a la ciudad, que le den por culo a él, refiriéndose a Gregor Clegane, y que os den por culo a vosotros. Y es ahí ya cuando estalla la pelea. Pero sin duda Martín aprovecha para hacer este momento actualización, tanto para el lector como para los personajes que tienen que enterarse un poquito de cómo va la cosa. A mí la verdad es que me gustan mucho estos, como los has llamado, momento actualización, sobre todo por ver las reacciones de los personajes a los cuales están dando toda esta data, ¿no? La forma de reírse del perro de si quisiera que supierais lo que estoy pensando os lo hubiera contado. La forma súper tierna de Arya de pensar de no, pero mi hermana, si yo solamente soy la única hija, la única hermana que tiene Sansa. O sea, las reacciones de todos, el cómo evidentemente actualizan a la situación. Recordemos, el perro antes de entrar, lo primero que le dice a Arya es: necesitamos saber en manos de quién está el vado rubí, necesitamos saber un poco cómo va la guerra. Y aquí, sin pedírselo casi que por mucho, o sea, sin tener que hacer mucha incisión en cuéntame las cosas, Polliver y el Cosquillas pues le hacen un reparto de información al perro bastante fuerte. También esto, pues un poco, adelantándome un poco pues al final del todo, ver mucho lo que piensa el perro sobre Sansa. Me parece muy interesante. O sea, en esta parte como que hace un brindis casi por Sansa y por el haberse librado de la corte y de desembarco. Y ver cómo al final, lo analizaremos ya más adelante, pero cómo es el contraste de todo lo que piensa realmente dentro de esa agonía febril. No sé, es algo que me parece súper importante y súper interesante de abordar en cuanto a la personalidad del perro. Creo que en este capítulo vemos muchísimo sobre el perro, sobre cómo es, sobre cómo piensa y sobre esas cosas que tiene guardadas, que eran cosas que veíamos sobre todo en capítulos de Sansa, y ver cómo en este capítulo, por todas estas noticias, recupera como esos momentos
digámosle, de debilidad, de humanidad, me parece súper interesante. Sí, a mí también son momentos que me gustan bastante por ver esas reacciones que de otro modo no podríamos. En este caso, la de, por ejemplo, tenemos la de Sandor Clegane con respecto a la boda de Sansa, por ejemplo, o incluso al odio que él siente desde lo que pasó en el Aguas Negras con el fuego valirio hacia Tyrion Lannister, ¿no? Podemos ver ese momento de, pues ojalá lo condenen y lo quemen vivo en fuego valirio, porque de alguna forma podemos intuir que él culpa a Tyrion, ¿no? de lo que pasó en el Aguas Negras, de usar el fuego valirio, etcétera, pues incluso de su propia marcha, ¿no? De que él se tuvo que ir de ese marco del rey por el horror que vivió esa noche, que dijo no, hasta aquí, ¿no? Yo si vamos a jugar con este fuego líquido del infierno, cojo mis cuchillos y me voy. Y ver esas reacciones, yo creo que alimenta un poquito también a los personajes sin tener que ceñirlos constantemente al entorno, al contexto en el que están, ¿no? De que no todo sea Sandor pensando en Arya o en las cosas que habla con Arya, y Arya no solo pensando en el perro y las cosas que viven en este trayecto, sino que, ¿no?, todo se conecte un poquito con lo que está pasando en las demás tramas o en los demás puntos de vista, que siempre hace sentir, nos da esa sensación de que el mundo está interconectado, que es una sensación que nos gusta mucho a los lectores, ¿no? Y se agradece también, porque también nos orienta a nosotros un poquito, es como, sirve como breves resúmenes, ¿no?, de lo que está pasando en el mundo, que también nos ordenan a nosotros, digamos, la línea temporal y las cosas que están pasando, son recordatorios, es una forma de hacer también al lector memorizar lo que está sucediendo, ¿no? Y sobre todo una saga tan amplia y tan pues compleja como esta, que a veces, pues oye, a veces uno lee un capítulo y no se lee el siguiente hasta 2 o 3 días después, y por el medio ha tenido problemas en el trabajo con su familia y está un poquito perdido. Pues aquí viene Poliver y te recuerda, oye, pues, ¿no?, ¿qué ha pasado últimamente? Previously on, ¿no? Previously on, este libro que estás leyendo, pues te da esos, ¿no?, esos puntos clave, ordenando un poquito en tu cabeza como lector todo lo que está sucediendo en el resto del mundo. Eso siempre es de agradecer. Pero más allá de este momento de actualización, como decía antes, pues estaba ahí esa tensión presente, el perro estaba ya deseando, ¿no?, que ellos iniciasen la pelea, y la pelea sin duda se inicia, ¿no? Se estalla, Arya le tira una copa de vino al escudero, Poliver y Cosquillas se centran, por supuesto, en Sandor Clegane, que no estaba en su mejor momento, ¿no? Es un poco el momento de que Arya se da cuenta de que está borracho, de que ha bebido demasiado sin comer, y la pelea se pone un poquito justa hasta el punto de que la propia Arya tiene que intervenir, Beatriz, ocasionando 2 nuevos asesinatos para esta niña. Antes de nada, quiero decir, ¿a quién no le ha pasado a veces beber sin comer y que eso traiga nefastas consecuencias? Pregunto. O sea, yo cuando he leído he pensado, sí he sido. Quizás no como estas, también No, te lo digo. quizás no como estas, pero he pensado, sí he sido alguna vez. No voy a engañar a nadie ahora diciendo que no es así. Pero bueno, el caso es que, como decía muy bien Berta, si tú dices 2, yo diría que en su mente son 3, si contamos también a Sandor, ¿no? Ella no lo mata, pero es como si lo hubiera matado porque lo deja ahí a su suerte y no. Omisión de socorro, que se dice, ¿no? Entonces, sea como sea, efectivamente, Arya, una vez más, no es la primera, sabemos que no será la última, pues mata a 2 personas, en este caso al escudero y al propio Cosquillas, en esta pelea, ¿no? Es una pelea bastante angustiosa. Yo cuando la releía, ¿no?, y estaba haciendo el resumen, es bastante angustiosa porque tú ves un poco la figura del perro como esa figura que no le ha matado ni Beric Dondarrion, que se ha peleado un montón de veces con un montón de gente, que alguna vez sufre algún rasguño, pero que al final siempre sale indemne, ¿no? Y en esta situación, además, contra 2 personajes que no son señor Random 3, ni es alguien que nos cae mejor como Beric Dondarrion, sino que son 2 personajes mucho más abyectos que él, pues vemos que está perdiendo.
Y a mí, yo no sé a vosotros, pero yo siento como una angustia cuando hay esta pelea que son muchas personas o más de una persona contra una persona sola. No sé por qué me da como mucha cosa. Y la cuestión es que aquí vemos que el perro está perdiendo esa pelea. Está perdiendo esa pelea hasta que llega el momento en el que él dice, yo me moriré, pero vosotros también, sus vais a morir, ¿no? Y ahí es cuando ataca directamente a Poliver, le arranca media cabeza, muy perro style, eso hay que decirlo. Y entonces vemos que Arya, perdón, no, antes de eso es cuando Arya ha matado al escudero, perdón, me he adelantado. Cuando está el perro peleándose con Poliver y con el Cosquillas, Arya está como intentando ayudarle, tira una daga que no llega a ningún lado, también seríamos nosotros, vamos a decirlo, como mucho rollo con el rollo ninja, pero no le hubiéramos dado ni de coña a nadie. Y entonces es cuando el escudero la coge, que ella saca un poco ese instinto, porque al final es un instinto de supervivencia para mí, y mata al escudero, le clava su propio cuchillo. Y entonces es cuando, ahora sí, el perro mata a Poliver y ve la oportunidad de matar al Cosquillas. Y ocurre algo que es algo que hemos visto en muchas obras de ficción, ¿no? Que es ese momento de enajenación mental de no, ya no es matarlo, es ensañarse, porque está como, ¿no? Como en un bucle extraño, recordando pues todo lo que vivió cuando Poliver y el Cosquillas llegaban a esas aldeas y preguntaban dónde estaba el oro y torturaban a la gente y bla, bla, bla. Entonces entra como en esa especie de enajenación, totalmente comprensible, no lo estoy criticando. Entonces no es hasta que Sandor la para, ¿no? Que ella de alguna manera recobra un poco esa, ¿no? Esto seguro que Berta nos puede hacer aquí un simposio, recupera un poco esa conciencia de decir, oh Dios mío, ¿no? No es que se sienta arrepentida ni muchísimo menos, pero como que recupera un poco el dónde estoy, ¿no? Y no solo con eso, sino que tenemos al escudero al que ella ya ha matado, lo que pasa es que pues, le espera una muerte lenta y dolorosa, ¿no? Probablemente desangrándose, y aunque el escudero suplica que lo lleven a un castillo, que le lleven a un maestro y demás, pues esto el Bronx, amigo, así que pues Sandor le dice, ¿dónde está el corazón? ¿Sabes dónde está? Sí, y ella con aguja de nuevo, que quita del cinto de Poliver, le concede el don de la piedad y lo mata. Entonces aquí sumamos 2 muertes más a el contador de Arya. Claro, aquí es como todo, ¿no? Empecemos por la base de que Arya tiene una lista de gente a la que quiere matar, entre los que se encontraban Poliver y el Cosquillas, pero el que no se encontraba obviamente era el escudero. De alguna forma, esto me genera, yo creo que aquí podemos hablarlo un poco, ¿no? El hecho de que hasta qué punto es ¿cómo digo esto? Asumible que mate a las personas que hay en su lista porque son gente que le ha hecho daño, que hace daño a los demás. ¿Y por qué no o sí lo es que mate al escudero? No sé si me explico, ¿no? Es decir, al final está matando a gente de forma más o menos indiscriminada, ¿no? Como pasó con el mozo de cuadras, de Desembarco del Rey, etcétera, etcétera. Entonces es como, más lo que pasó en Harrenhal también, es como... Siento que, no sé cómo lo veis, no sé si es que siento que está más aprobado que mate a los de la lista, pero a los otros no. Digo a nivel general, como opinión general. O si está desaprobado en ambos casos o está aprobado en ambos casos. Como que yo tengo mi propia duda interna ahí. Obviamente es una niña de 8 años, no debería matar a nadie, ¿vale? Pero ¿realmente sentimos que si es Poliver o el Cosquillas está mejor que si es el escudero? ¿Es lo mismo? Ahí estaría un poco el debate. Sea como sea, para mí no es más que un escaloncito más hasta ese infierno al que se está dirigiendo Arya, o 2 escaloncitos más en este caso, porque sin duda antes, o sea, Arya piensa mucho en la gente que mata, yo creo, siempre le viene, ¿no? Pues como ahora el mozo de cuadras se marca del rey, que lo ha dicho, ¿no? Creo que piensa mucho en la gente que mata, pero antes tenía como más remordimientos y siento que como cada vez tiene menos. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Es que como cada vez se acuerda menos, cada vez se está volviendo algo natural para ella. No ha tenido los mejores profesores, vamos a decirlo. Sandor Clegane no es un buen profesor para Arya Stark, ni muchísimo menos, porque además como que la obliga a que sea ella la que mate al escudero. Sí que le está hecho una mierda, pero me da la sensación de que aunque no hubiera sufrido daño en la batalla, le hubiera dicho a Arya que acabara ella con él, como que se responsabilizara de sus actos. Y puedo entender esa parte de Sandor Clegane diciendo, oye, mira, tú has herido a esta persona de muerte,
como haría Ned Stark, ¿no? Acaba con él porque es tu responsabilidad, pero por otro lado es una niña de 8 años. Quiero decir, no le toca hacer esto, no le toca clavarle una espada en el corazón a un chaval que está pidiendo piedad. No le toca hacer eso, ¿no? Entonces es como, bueno, Sandor, sabes que te costaba hacerlo a ti y alejarla de eso, aunque ella ya lo ha hecho, pero lo ha hecho también en un acto reflejo, en un acto de que no la ataque, etcétera, etcétera. Sea como sea, ya os digo, yo creo que esto es un tema de debate que ya hemos tenido en varias ocasiones en este podcast. Pero bueno, eso sería por un lado. Y luego obviamente tendríamos el tema de Sandor. Yo recuerdo esta escena en la serie súper bien, y en el libro también, obviamente, porque en este caso lo leí antes que lo vi. Y siempre me deja una sensación muy agridulce este momento. El momento de no otorgarle el don de la piedad. En la serie me pareció como más duro. No sé si os pasa a vosotros, quizá porque lo estás viendo. No lo sé. Pero me parece durísimo este momento. Para ambos personajes. Me parece muy duro este momento. Me parece un momento en el que tú has visto o has creído, ¿no? que Arya y Sandor han establecido una especie de, relación, contrato, llamadle como queráis. Y este momento en el que Arya decide no otorgarle el ol de la piedad y dejarlo muriéndose a pesar de que el otro se lo está suplicando y está sollozando y está, ¿no? Es, joder, qué duro es. Porque es como, y hablando de duro, es como que tiene el corazón tan duro ya, Arya, tan duro, que aunque ha estado viajando con esta persona y no ha estado dentro, que sí, que la tenía secuestrada, lo que tú quieras, ¿no? Pero que ha intentado llevarla a un lugar seguro, aunque sea por una recompensa, pero me entiendes, si no ella no hubiera sobrevivido probablemente. Aún así, lo deja ahí muriéndose entre dolores y encima le dice la frase de tendrías que haber ido a salvar a mi madre, cuando yo creo que Arya es lo suficientemente inteligente, o no, quizá no, y ahí también os lo pregunto, chicos, para darse cuenta de que lo de su madre ya no tenía ninguna solución y es como la excusa que ella se pone para justificar lo que está haciendo. No, que yo creo que es algo que Arya está empezando a hacer cada vez con más asiduidad, que es el justificar las cosas que hace para no sufrir, ¿no? Para no darse cuenta de lo que se está convirtiendo. Entonces, que es un poco también lo que hace el perro y lo que hace toda esta gente asesina de este universo, ¿no? Justificarse con, no, es que esto es lo que había que hacer, ¿no? Aparte de los psicópatas, quiero decir, Bolton, pues no le hace falta justificarse porque está tarao. Pero sí es verdad que a mí esta escena, para mí, es una de las más duras de la saga y no estoy de coña. O sea, para mí está a la altura de otras que también resultan muy difíciles de tragar. Esta es una de ellas. A mí me dio muchísima pena esta escena, muchísima pena. No supero esta escena, la verdad. Y claro, evidentemente dentro de lo que es el libro de Tormenta, que hay tantísima cosa, queda por supuesto en un segundo o tercer plano. Pero para mí es, pues eso, es dura porque es un te dejo aquí muriendo, me voy. Y además el autor hace la de 6 días después, que tú piensas, joder, ¿no? Sandor ya se habrá muerto o no en esos 6 días, seguirá sufriendo sin comida, sin agua, sin alguien que le atienda. Es muy dura esta escena. No sé cómo la visteis vosotros, pero a mí me impactó y a día de hoy es un poco uno de mis imperios romanos. Sabéis que mi imperio romano es el imperio romano, pero es uno de mis imperios romanos esa escena de Arya abandonando a Sandor Clegane, la verdad. Es una escena dura, sin duda, ¿no? Todo el capítulo yo creo es bastante duro por la carga de violencia que tiene, ¿no? Y enlaza muy bien el momento del escudero, ¿no? Y el cómo Sandor le pide, bueno, le dice que le otorgue esa misericordia, ¿no? Porque se está desangrando, se está muriendo, con su propia petición de piedad en ese momento. Y es duro como Arya decide no hacerlo. La escena termina con un reproche, ¿no? En plan, las últimas palabras que se cruzan estos dos personajes son ese reproche que Arya, de hecho, como que duda, ¿no? La vemos dudar la noche anterior cuando ella hace su rezo con esa lista de nombres que hace siempre, ¿no? Ahora con menos nombres por las muertes de las que se ha enterado y las que ha tenido que presenciar en este mismo capítulo. Entonces deja esos nombres fuera y se da cuenta de que ha dejado también el del perro, ¿no? Y ella misma se pregunta por qué. Que quizá, pues, a pesar de las circunstancias, como bien ha dicho Bea, ¿no? Bueno, pues que la tiene secuestrada y todo eso, quizá haya ahí cierto grado de duda, ¿no? Acerca de si está él en esa lista o no. Pero lo que podría darnos una esperanza, quizá, si alguien la quisiera, de estos dos personajes al final podrían acabar
bien, ¿no? De alguna forma, o que Arya lo quite de su lista, o que Arya acabe quizá perdonando o olvidando ese reproche que le hace siempre de Maika, etcétera. Luego lo subvierte el autor pues con este final terrible del momento en el que Sandor ya no puede más y Arya hace la reflexión de tiene que morir, ¿no? Tengo que matarlo porque mató a Maika y mató probablemente a más de 100 Maikas en su vida. Entonces se subvierte esa idea, ¿no? De que esto podría acabar bien, y cuando ya piensas que Arya va a hacerlo, que va a matarlo, Martin siempre encuentra una dimensión peor, ¿no? Que es que Arya llega a la conclusión de que la piedad, ¿no? De que otorgarle esa muerte limpia es quizá algo demasiado bueno, ¿no? Para lo que se merece Sandor, y lo lleva a una dimensión más de, no, lo que te mereces es que yo te deje aquí por Maika, porque el mismo, quizá no sé vosotros si estáis de acuerdo, si él no hubiese hecho este reproche, ¿no? Esta provocación para que precisamente ella le mate, habría hecho que ella, ¿sabes? De él no hacer el reproche, quizá ella sí se habría, ¿no? atrevido a matarle, pero como él lo lleva a una dimensión más y le recuerda lo de Maika y le recuerda, bueno, hace esas menciones a la hermana y todo eso, quizá es ahí cuando Arya, no estoy segura, pero quizá es ahí cuando Arya hace el clic de no, en plan, vale, me has provocado y eso ha ocasionado que crea que te mereces morir de una forma peor que la que te voy a dar yo, ¿no? La que te estaba a punto de darte. Entonces... No sé, para este punto yo creo que Arya ha tenido varias ocasiones de poder matar al perro en cuanto a verle eso ya jodido. O sea, incluso vemos aquí que cuando se cae del caballo tiene que arrastrarse y demás. Por lo tanto, yo creo que en este capítulo, sobre todo, ha tenido varias ocasiones y no creo que lo hubiera... O sea, creo que al final... Sí, pero ya había desenvainado. El plan de ella es lo típico de... Es que me recuerda a la peli esta de Cómo entrenar a tu dragón, ¿no? En plan, coge el cuchillo, lo levanta y luego no puede. Entonces, hubiera sido simplemente el, mira, déjalo ahí, que no se puede ni mover, cógete los caballos y vete. No sé yo si hubiera finalmente acabado con la vida del perro, porque al final es como ese tira y afloja constante de esta persona me ha tratado mal, pero al mismo tiempo me ha salvado la vida. Entonces... Es complicado, no. yo estoy de acuerdo que es difícil de predecir, pero porque la propia Arya es una persona que fluctúa mucho con respecto a sus acciones, obviamente, ¿no? Ella era de una forma, se está convirtiendo en otra cosa y durante el proceso hay momentos en los que parece más claro que va a matar y otros en los que no tanto, ¿no? Y quizá, como dice Santi, al ser una persona con la que ha convivido, con la que le ha ayudado en la pelea, es que podría haber escapado mientras estaba peleando con Poliver y tal, podría haberse largado en ese momento, haber dicho adiós. Ahí no creo que, en ese momento en concreto, no creo que le pese esa lista de decir, no, me los tengo que cargar. Pesa más el instinto de supervivencia de, mira, yo me piro de aquí. Y no lo hace. De hecho, hay momentos en los que hay esa batalla y ella lo pasa mal de, lo están matando. O sea, es que es como, no, hay que hacer algo porque se lo están cargando. Entonces, su pensamiento fluctúa. Con respecto a si lo hubiera hecho o no, si Sandor no hubiera mencionado a Maika y demás, pues es que tampoco vemos en el pensamiento interno que ella, ¿no? se base en eso para hacerlo. O sea, sí dice lo de... ¿Sabes lo que te quiero decir? Es como lo dice, pero como que no parece... Por ejemplo, de Sansa ni hace una mención de lo que le ha dicho de Sansa. Ella ni lo piensa, no se siente mal por eso, no siente ningún rencor por eso. Entonces, como... No sé hasta qué punto se le puede afectar o... No sé, no lo sé. Porque yo es lo que le quiero decir, cuando él hace el reproche todo este, ¿no? De tu hermana y me la tendría que haber llevado y que quieres, loba, que te suplique. Y dice, el don de la piedad, venga tu amigo Michael, ¿no? Y ella dice, Maika. Y ahí es cuando dice, Arya se alejó de él. No te mereces el don de la piedad. No sé si estoy haciendo ahí yo segunda, ¿no? segunda lectura. Pero quizá es como que ese, ¿no? Como que él sobrepasa cierto límite. Y ella dice, pues mira, que te jodan, ¿no? ¿Sabes qué? Que te jodan. ¿No? La piedad que te iba a dar, no, ahora no la tienes. Quizá ese enfado, ¿no? Que le provoca, porque luego ella se pone en plan,
a reprochar, ¿no? Que es cuando dice lo de tendrías que haber salvado a mi madre o algo así. Pero es muy duro, tienes toda la razón. Es una escena muy, muy, muy dura por las dos partes, ¿no? Porque al final no deja de ser un hombre moribundo pidiendo no sé, no pudrirse ahí o que se le coman los lobos. Y no deja de ser una chavala también, una niña de 8 años, que tiene lo que ha tenido que vivir y que tiene que tomar este tipo de decisiones, ¿sabes? Que ya es heavy en sí. Es que además lo has dicho tú ahora y me acuerdo de eso, es que ella incluso dice la de a ver si te encuentran los lobos, porque él le dice rollo, un lobo no deja a un animal moribundo herido. Y la otra es, pues a ver si te encuentran los lobos de verdad. Es como tan duro todo, tan de, pues a ver si se te comen los putísimos lobos. Y está muy Joder. bien hilado porque dice lo de así aprenderá qué le hacen los lobos a los perros o algo así. Porque se hila muy bien con lo que hemos visto en otros capítulos que siempre se han hecho paralelos de los lobos y los lobos y los perros, ¿no? Todo el rato. Y aquí termina como, wow, ¿no? Heavy. Exacto. Exacto. Es muy, muy... ¡Tralara! Aquí no ha pasado nada. Pues Arya continúa su camino como muy bien dice Beatriz. Se hace una elipsis aquí de 6 días después, como si no hubiese pasado nada, ¿no? 6 días después. Aparte que empieza como una luminosa mañana, ¿no? Como es casi Martin con humor, ¿no? Es como el pasar de lo aberrante que hace todo este capítulo a una luminosa mañana es casi gracioso, ¿no? Es por lo chocante, ¿no? Pues una luminosa mañana, 6 días después, Santi, nuestra querida Arya llega a Salinas, donde de forma completamente conveniente hay un barco que se dirige al que será su siguiente destino, la ciudad de Bravos. No tiene nada que ver con que Arya sea el personaje favorito de Parris, la mujer de Martin. Ni que había tenga un 3 barcos, Armor. solo uno útil y casualmente era el de Bravos. Lo raro es que no se llamara Parris el barco, ¿sabes? Literalmente, que le pusieron un nombre así. El barco. La petición A ver, de Parris. la verdad es que igual esto era un foreshadowing desde hace un montón de tiempo, desde que conocemos a Jaqen H'ghar y le dan esta moneda de hierro, que en algún momento, a ver, si te dan una moneda de hierro y te dicen que se la des a alguien que vaya a Bravos, es para usarla, ¿no? Entonces nos encontramos con Arya llegando a Salinas, siendo estafada, le quitan su caballo y le dan las pocas monedas que a la vendedora le da la gana de darle. Se le ríen en la cara y cuando se da cuenta que el único barco que va hacia algún sitio, para empezar, la mayoría de la gente del barco no habla ni siquiera la lengua común, se encuentra con este capitán. El capitán que mira el poco dinero que tiene, además la petición de Arya de llévame al norte, a Guardia Oriente, y él le dice, perdone señora, a mí no se me ha perdido nada en el norte, yo lo que quiero es volver a casa. Y Martin suelta la que para mí es la frase más triste del capítulo, que es yo ya no tengo casa. Arya dándose cuenta de que no tiene ya ataduras con Poniente. Hablábamos al inicio de que Aguja va a ser su atadura con Poniente en Bravos, pero es que a este punto Arya ya no tiene un por qué estar allí. No tiene familia, o sea, la poca familia que le queda está en situaciones jodidas, no encuentra Tiago, cómo no me llegar hagas al llorar. norte. Y No he venido cuando aquí se para da llorar. cuenta dónde va este barco, cuando pregunta cómo se llama el barco y le dicen que es un barco de Bravos, recuerda que tiene esta moneda de hierro, la cual se busca entre su ropa de manera fuerte porque la tenía muy bien guardada, y recuerda que junto a esa moneda tenía que dar las palabras Valar Morghulis. Además, Martin me encanta porque lo describe como... y dice las palabras con firmeza como si supiera lo que significaban. En plan, yo aquí tiro esto, es mi órdago, yo lo tiro y ya veremos a dónde me lleva. Pues la va a llevar al inicio de esta nueva aventura. Nos despedimos de Arya en Tormenta de Espadas y vamos a ver este cambio. Yo creo que Arya es de los personajes que más cambia en esta saga, que más tiene oportunidad de una transformación fuerte. Y este es literalmente el primer paso que da en pos de ello.
se aleja de todo, deja Prudente de lado y vamos a ver qué nos trae la siguiente aventura. O sea, además Martin lo deja como, bueno, ya si eso en el siguiente libro os enteraréis de lo que pasa. Es heavy, ¿eh? O sea, es heavy. O sea, porque tú ves la perspectiva de Arya ignoranta, en plan, yo digo la palabra y que sea lo que tenga que ser. Pero tú imagínate la perspectiva del capitán. El capitán cagao. De repente, ¡oh! ¿No? Como entiendo. Entiendo yo que es un hombre sin rostro, ¿no? Esta chavala de 8 años que acaba de llegar aquí como de la nada. Ya. Y como, ¿quiere usted un camarote? Se lo doy. ¿Quiere usted un barco entero? La perspectiva del capitán es aterradora. Es más, si cabe más, ¿no? Que la de la propia Arya, que está un poquito perdida. Y la de Arya es más triste, ¿no? Por lo que has dicho tú, porque es una niña sin hogar que va a un destino que desconoce simplemente por no tener a dónde ir, ¿no? Es como que no tiene... Arya no va a Bravos con el propósito de, ni siquiera sabe qué está buscando, ¿no? Porque Jack además dio 0 indicaciones de para qué servía esa moneda, ¿no? Si quieres irte un día... No, ella no tiene ni idea qué se va a encontrar allí, o sea, es un... Ya que es para hablar de ello con calma otro día, porque en fin. Si algún día quieres irte y En tienes fin, problemas, tú en usas fin, esta en fin, moneda en fin. y no te voy a decir absolutamente nada más. Esto te unirá a la secta de la muerte, pero no te voy a dar ningún tipo de indicación de qué sirve para eso, ¿no? Pero bueno, Martin lo hacía así como cliffhanger, ¿no? Yo creo como un... no sabemos qué le depara a Arya, la propia Arya no sabe qué le deparará en el futuro. Tú, lector, solo sabes que se irá a Bravos y que tendrá algo que ver, suponemos, con el tema de este señor que hace 1 libro y medio se cambió la cara, ¿no? Es como, perdone, pero bueno, supongo que es info suficiente para saber que será turbio cuanto menos, que es efectivamente lo que va a ser Arya en Festín de Cuervos. De hecho, no nos vamos a ir muy, muy lejos, Santi, porque relacionado con todo esto, en la sección de presagio y ya pues presagiando un poquito todo lo que va a ser Arya en Festín de Cuervos, no solo está el tema Valar por Gulis la moneda y el capitán de Bravos con el culo apretado, sino el tema que se relaciona entre sí con todo esto del don de la piedad. Exactamente, vemos a Arya en este capítulo en una situación en la cual 2 veces hablamos del don de la piedad. La primera con el niño al que le rajó las tripas de manera inconsciente, porque se lo dice el perro en plan de, te lo has cargado porque has querido, o sea, has metido como has querido el puñal y le vas a dar una muerte agónica. Meto cuchillo, Saco tripas. saco tripas. Meto cuchillos, saco tripas, De toda la vida. exactamente. Y del otro lado, la situación con el perro. El perro está... yo creo que lo mínimo que debe tener es una gangrena, porque Arya huele la herida y dice que precisamente no huele muy bien. Así que le pide el don de la piedad y, como hablábamos ya en el punto anterior, pues Arya se niega a ello, ¿no? Por uno u otro motivo, pero se niega, le deja ahí moribundo y se va, ¿no? En este caso sabemos de que Arya va a terminar en la casa de blanco y negro, en esta casa donde se hace culto a ese dios que en cada cultura tiene un nombre diferente, que de hecho Arya ve que hay pues de todo, ¿no? Del desconocido, en cada una hay uno que representa la muerte y pues literalmente lo que le van a enseñar a Arya es a dar el don de la piedad y cómo la gente va a la casa de blanco y negro cuando pues, quiere entregarse al dios de la muerte y cómo allí le administran pues este tipo de eutanasia o pues los hombres sin rostro también por contrato van y dan ese don de la muerte a personas por las que son contratadas. Me recuerda esto mucho a la película de Wanted, que si alguien la ha visto, maravilloso. Entonces, es el inicio de una nueva aventura, es el inicio de una nueva área, y así como aquí se ha negado, vamos a ver pues todo el camino que va a tener que hacer. Recordemos, pues va a vender comida en su carrito, va a ser la niña ciega, va a haber va a ser gata de los canales, o sea, va a haber muchísimas transformaciones que le van a enseñar a Arya sobre el don de la piedad,
que le van a enseñar a Arya sobre toda esta cultura de los hombres sin rostro, y que justo en este capítulo lo dé y lo niegue, el don de la piedad, me parece que, de verdad, Martin, nosotros ya lo estamos viendo a toro pasado, pero la forma en la cual está escrita la obra es que tiene unas conexiones, está hilado con hilo muy, 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 muy fino y muy bien hecho, el cómo se interconecta todo y cómo este siguiente capítulo de Arya, dentro de su vida y dentro de su arco de personaje, nos va a traer muchísimas cosas súper interesantes. Pues sí, súper interesantes. Todo esto relacionado con la muerte, con la misericordia. El propio capítulo único publicado de Vientos de Invierno de Arya se llama Mercy, traducido piedad o misericordia. O sea que toda esta temática está interrelacionada, ¿no? El Valar Morghulis con todo lo que se hace en la Casa de Blanco y Negro, como muy bien ha dicho Santi, ¿no? Tanto el don de la piedad que se otorga a aquellos que van a buscarlo, que van a la Casa de Blanco y Negro a morir, como todo este sistema de hombres sin rostro y contratos con los que se les da, bueno, pues asesinos a sueldo, ¿no? Básicamente es un poco todo lo que son los hombres sin rostro y un poco la base de la economía en la que se sustenta esa secta. Sí, es una secta. No iba a decir organización, es una secta. Es la secta de la muerte, literal. Entonces, es que no me voy a explayar aquí porque es algo que vamos a ver a través del festín de cuervos, ¿no? Cómo funciona toda esta organización y, o sea, cuáles son sus raíces, sus bases y todo eso, y su funcionamiento y todo. Solo decir que es una etapa que para mí como lectora me fascina, ¿no? Ya no solo por propio personaje de Arya, que sabéis que es mi favorita y siempre me va a gustar, sino por todo ese, ¿no? Todo ese contexto que se va a dar, que para mí es súper interesante y tengo muchas ganas de volver a encontrarme con este personaje cuando analicemos Festín de Cuervos. Sí, a ver, yo creo que toda esta parte de Arya también es interesante porque al final estamos viendo a un personaje que se marcha de Poniente en este capítulo con esa especie de, bueno, especie no, ya es como un desvío moral, por decirlo así, ¿no? De personaje potencialmente asesino y no potencialmente. O sea, como sea un momento de incertidumbre tanto para los lectores como para el propio personaje. Y luego vemos en Bravos, que ya digo, no entraremos tanto en detalle, cómo se canaliza eso y se acepta eso, ¿no? Cómo le dan herramientas para canalizar esa parte de su personalidad, ¿no? Lleva mucho tiempo siendo Arya Stark, escondiéndose de ser Arya Stark y llegando a un punto de asesina. Y ahora en Bravos va a ser asesina, no Arya Stark. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Es como, potenciemos esa parte de tu personalidad, Arya, pero canalicémoslo para algo bueno, entre muchas comillas, como decía Berta, rollo secta, ¿no? Para asesinar por dinero, de una forma mucho más bonita y todo lo que tú quieras, pero al final es puto asesinar por dinero, las cosas como son mercenarios, no dejan de ser eso, ¿no? Entonces es para aquellos que teníamos la esperanza en este punto de la historia de que Arya igual se iba a Bravos y conseguía, ¿no? Y encontrar una nueva vida y la acabábamos viendo trabajar, pues yo qué sé, de pinche de cocina en una taberna o en un barco pesquero o algo así. Y claro, lo siguiente que veamos sea Arya, ¿no? Adentrándose en este lugar, en esta secta, donde lo que hacen precisamente es refinar sus habilidades para matar, justificar sus habilidades para, o sea, el hecho de que sea una asesina. Claro, es cómo nos van a devolver a Arya, ¿no? Yo creo que todos pensamos que lo de Bravos iba a ser pasajero, imaginábamos que Arya no se iba a quedar para siempre en Bravos, ¿no? Al menos a no ser que la acción se desviara muchísimo a Bravos, que no tiene pinta. Pero es cómo nos la van a devolver. Y es algo que por un lado es vale, ¿no? Podrá matar a esta persona que le jodió, podrá seguir con su lista, Jazz Queen, y por otro lado es una niña de 8 años. O de 10, me da igual. ¿Qué cojones? Entonces es una parte interesante a la vez que
Aterradora. Lo de Bravos, la verdad. Efectivamente, es, bueno, turbio, ¿no? Todo lo que encierra Bravos es un poquito turbio, en especial esta esta organización en concreto, y lo que las consecuencias que tendrá esto en el personaje de Arya, un personaje ya tocado por todas las circunstancias que le ha tocado vivir, ¿no? Pero eso lo seguiremos viendo a través de Festín de Cuervos. Por ahora nosotros dejamos aquí este análisis y por lo tanto también a Arya Stark en lo que ha sido su viaje en Tormenta de Espadas. Nos despedimos aquí del personaje. Así que queremos agradeceros a todos vuestro apoyo, en especial a aquellos que nos apoyáis a través de Patreon, y menciono directamente a las manadas de Fantasma, Verónica Dane, Elendor, Edgar García, Uriol Escudero, Josep Roura y Álvaro García, a la manada de Peludo, Marina Fresno y Elena, y a la manada de Viento Gris, Paula DR, Isabel Santos, Miguel Arias, Juan Gutiérrez, Daniel Quezada, Daniel Bernat, María José Castañeda, Víctor Olivares, Jaide Alcaraz, Dani Danilez, Juan y Elena y Jorge de León. Muchísimas gracias a todos a quienes os he mencionado y a los que estáis en las demás manadas de Patreon y en los miembros del canal de YouTube, y a todos los oyentes que nos apoyáis con vuestras escuchas o comentarios pues en cada podcast que publicamos. Nos oímos la semana que viene y hasta entonces recordad, el juego ha terminado, pero la canción continúa.